Chapter 1. El umbral invisible. Todo comienza en un instante silencioso. Un susurro en la mente que no todos escuchan. Un eco apenas perceptible que surge cuando el ruido del mundo se apaga, cuando las distracciones digitales ya no pueden protegerte de ti mismo. Ese susurro es el alma llamando desde lo profundo, pidiendo una revolución. No una revolución externa, no una guerra contra el sistema ni contra el mundo. Sino algo infinitamente más poderoso. Una revolución interna. Una batalla sagrada. El momento en que el ser humano se mira al espejo y ve no solo su reflejo, sino su esclavitud. Porque el enemigo más peligroso nunca ha sido visible. No tiene rostro. No porta armas. No pronuncia amenazas. Habita en la sombra entre intención y acción. Es el hábito. Los malos hábitos, esas cadenas invisibles tejidas con repetición, reforzadas por excusas, alimentadas por la comodidad. No se presentan como enemigos, sino como amigos disfrazados, la procrastinación que se esconde tras un solo 5 minutos más, la autocompasión que susurra te lo mereces mientras apagas el despertador una vez más. Son traidores internos. Y sin embargo, tú los dejaste entrar. No naciste esclavo. Naciste libre. Como todo gigante antes de erguirse, naciste con el caos de lo ilimitado. Pero el entorno, la familia, la cultura, la tecnología, modeló tu mente como un alfarero ciego. Te enseñaron a obedecer impulsos, no a gobernarlos. Te enseñaron a reaccionar, no a observar. Y ahora, estás aquí. Pero si estás escuchando esto, no es casualidad. Las almas dormidas no buscan fuego. Solo quien ya se ha cansado del ciclo eterno de autodestrucción busca una salida. Y si tú estás aquí, es porque una parte de ti ha despertado. Educar la mente no es adquirir información. Es domesticar el caos. Es tomar el timón de un barco que durante años ha navegado a la deriva. Es entrenar al guerrero interior que has ignorado mientras otros lo alimentaban con migajas de entretenimiento y ruido. Thomas Edison, antes de iluminar al mundo, fue llamado estúpido por sus maestros. Andrew Carnegie, antes de dominar la industria, trabajó 12 horas al día en una fábrica con los nudillos rotos. Walt Disney, antes de construir imperios, fue despedido por falta de imaginación. ¿Qué tenían ellos que no tengas tú? Nada, excepto una decisión. Decidieron no ser esclavos del patrón. No del patrón laboral. Del patrón mental. Ellos entendieron lo que tú estás por entender, que la mente puede ser un templo o una prisión. Y cada acción repetida sin conciencia refuerza los barrotes. El primer paso no es luchar contra el hábito. El primer paso es verte. Verte con brutal honestidad. Porque el ego se esconde detrás de justificaciones. Te dirá que no tienes tiempo. Te dirá que no tienes energía. Que mañana será distinto. Pero mañana nunca llega. Mañana es la excusa preferida del miedo. Y aquí viene la verdad que incomoda: si sigues alimentando los mismos pensamientos, seguirás actuando de la misma manera. Y si actúas igual, tu destino ya está escrito. El cambio real no nace de la emoción. Nace de la decisión sostenida. Nace cuando quemas las naves. Cuando no hay plan B. Cuando decides, como Hernán Cortés en Veracruz, que no hay camino de regreso. Solo victoria o muerte. Solo transformación o cadena. No se trata de motivación. La motivación es frágil. Se desvanece como el humo. Se trata de convicción. De construir una identidad más fuerte que cualquier impulso. Porque si no educas tu mente, el mundo lo hará por ti. Y lo hará con sus intereses, no con los tuyos. Imagina tu mente como un terreno fértil. Cada pensamiento es una semilla. Cada hábito, una raíz. Y cada día, riegas algo, o riegas la debilidad, o riegas la fortaleza. No hay neutralidad. Incluso la inacción es una acción. Incluso la apatía es una elección. Henry Ford decía: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. ¿Qué estás creyendo tú? Porque la mente obedece la creencia como un soldado obedece al general. Si crees que no puedes cambiar, no cambiarás. Si crees que el hábito es más fuerte que tú, entonces lo será. Pero hay una verdad más profunda: tú no eres tus hábitos.
Eres el arquitecto. Y cada hábito destructivo que hoy te domina, fue una construcción tuya. Tal vez inconsciente. Tal vez sin intención. Pero si tú lo construiste, tú lo puedes destruir. Y edificar algo nuevo. La mente es como el fuego, puede iluminar ciudades o reducirlas a cenizas. ¿Qué estás haciendo con la tuya? ¿Estás dejando que el algoritmo moldee tu atención? ¿Estás permitiendo que la validación externa dicte tu valor? ¿Estás esperando un momento perfecto para empezar? Escúchame bien, no hay momento perfecto. Solo hay este momento. Este latido. Este segundo. Y si no lo tomas, el hábito lo tomará por ti. Empieza aquí. No con una rutina perfecta. No con un cambio drástico. Empieza con conciencia. Con honestidad. Con mirar tus días y preguntarte, ¿esto me construye o me destruye? Porque todo hábito es una dirección. Cada clic, cada palabra, cada decisión o te acerca o te aleja. Lincoln no se convirtió en gigante cuando fue presidente. Se convirtió en gigante cuando, en medio del fracaso, la burla y la pérdida, se negó a rendirse. Cuando cada derrota afiló su alma en vez de romperla. Eso es lo que hace el carácter, transforma cada caída en cimiento. Cada hábito roto, en piedra fundacional. Y sí, dolerá. Porque el crecimiento duele. Porque educar la mente es desmantelar todo lo que la hizo débil. Pero es precisamente ese dolor el que esculpe la grandeza. Como el mármol golpeado por el cincel revela la escultura, así tú revelarás tu potencial en cada batalla mental. No estás solo. Cada mente brillante que ha caminado este mundo ha sentido lo mismo. Ha enfrentado los mismos demonios. No nacieron con dones divinos. Nacieron con voluntad. Y esa voluntad la entrenaron. Día tras día. Pensamiento tras pensamiento. Hábito tras hábito. Tú también puedes. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa si hoy estás en la oscuridad más densa. Recuerda esto, la oscuridad no apaga la llama. La define. Y si la llama aún arde, por pequeña que sea, puedes convertirla en incendio. Este no es el final. Este ni siquiera es el comienzo. Este es el umbral. El umbral invisible entre la versión de ti que se repite y la versión de ti que renace. Y tú decides si lo cruzas. Porque cuando educas tu mente, el hábito se convierte en herramienta. Y tú, en maestro. ¿Listo para continuar hacia el fuego? Capítulo 2. La forja del pensamiento. La mente no es un lago. Es un río. Un flujo perpetuo de pensamientos, impulsos, deseos, miedos. El problema no es que fluyan. El problema es que no eliges hacia dónde fluyen. Te has sentado en la orilla demasiado tiempo, dejando que la corriente te arrastre. Pensando que no puedes elegir tus pensamientos. Pero eso es una mentira. Una mentira 1000 veces repetida hasta que se volvió cultura. Tú puedes elegir qué pensamientos alimentar. Puedes redirigir el río. Pero para hacerlo, debes convertirte en herrero de tu propia mente. Y como todo herrero, tendrás que entrar en la forja. Donde el calor quema. Donde el metal grita. Donde cada golpe del martillo es una decisión. Una afirmación. Un acto de poder. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren el resultado sin el fuego. Quieren la disciplina sin el sacrificio. Quieren transformar su vida sin transformar su forma de pensar. Pero eso es como querer un árbol sin plantar la semilla. Como querer cosecha sin arar la tierra. No hay atajo. No hay truco. Solo hay trabajo. Trabajo mental. Imagina esto, cada pensamiento negativo que permites sin resistencia es como una gota de veneno que cae sobre tu voluntad. No mata de inmediato. Mata lento. Un día de duda. Otro de desánimo. Una semana más sin intención. Y sin darte cuenta, construyes una cárcel. Y tú eres el carcelero. Pero también puedes hacer lo opuesto. Cada pensamiento consciente. Cada afirmación poderosa. Cada vez que, ante el impulso de rendirte, decides resistir, estás construyendo. Estás soldando los barrotes de una nueva jaula, no para encarcelarte, sino para proteger tu nuevo estándar. Mira a los estoicos. A Marco Aurelio,
emperador del imperio más poderoso de su tiempo, y aún así, esclavo de ninguna emoción. ¿Cómo lo logró? ¿Qué sabía que tú aún no sabes? Él entendía que la mente no debe reaccionar al mundo, sino dominarlo desde adentro. No nos afecta lo que nos ocurre, escribió, sino lo que pensamos sobre lo que nos ocurre. Tu jefe no te estresa. Tus circunstancias no te detienen. Es tu interpretación, tu diálogo interno, tus pensamientos repetidos lo que forja tu realidad. La mente es la arquitecta del mundo. Y tú eres el arquitecto de tu mente. Cada mañana que despiertas y eliges no revisar tu teléfono, sino revisar tu propósito, estás reafirmando el mando. Cada noche que, en lugar de evadir tu dolor, lo enfrentas con reflexión, estás afilando tu espada interna. No es poesía. Es práctica. Los grandes del mundo no llegaron por accidente. Fueron obsesivos con su mente. Nikola Tesla caminaba solo por horas, visualizando sus inventos sin necesidad de papel. Benjamin Franklin escribía cada noche una revisión de su carácter. Gandhi medía cada palabra que pronunciaba como si fuera pólvora. Porque sabían que la mente no es un juego, es una guerra. Y aquí estás tú. En el campo de batalla. Con cicatrices. Con viejas heridas. Pero también con la capacidad de convertirte en general de tu vida. De moldear tu destino golpe a golpe. Y sí, la tentación estará ahí. Siempre. Como un canto de sirena que intenta seducirte a lo fácil. Al hábito antiguo. A la autocomplacencia. Pero tú no estás hecho para lo fácil. Estás hecho para lo verdadero. Y lo verdadero duele, antes de liberar. Debes aprender a observar tus pensamientos como un sabio observa el fuego. Sin juzgarlo. Pero sin dejar que lo consuma. Cada impulso destructivo que ves sin actuar, es una victoria. Cada deseo automático que desafías, es una chispa de transformación. Y esas chispas, son las que encienden el alma. Sé consciente, la mente no se entrena un día. Se entrena cada día. Porque cada día, el viejo tú intentará resucitar. El tú perezoso. El tú conformista. El tú víctima. Y cada día, tú deberás enterrarlo de nuevo. Hasta que el nuevo tú sea tan fuerte, que el viejo no se atreva a hablar. ¿Quieres eliminar los malos hábitos? Entonces deja de enfocarte en ellos. Empieza por crear una mente que no los necesite. El hábito de la procrastinación es un síntoma. La causa es la desconexión con tu visión. El hábito de compararte es un síntoma. La causa es el olvido de tu valor único. El hábito de rendirte es un síntoma. La causa es la ausencia de creencia profunda. Ataca la raíz. No cortes ramas. Porque si cortas una rama, otra crece. Pero si arrancas la raíz, el árbol muere. Y la raíz está en el pensamiento. Cuando educas tu mente, no estás mejorando. Estás renaciendo. Como el acero que pasa por fuego para perder sus impurezas. Como el fénix que arde en su propia muerte para volar más alto. Haz de cada día un laboratorio mental. Observa tus patrones. Estudia tus reacciones. Identifica los pensamientos que se repiten. Pregúntate, ¿este pensamiento me sirve o me encadena? Hazlo con la precisión de un cirujano. Con la calma de un monje. Con la ferocidad de un guerrero. Porque tú eres todo eso. Un alquimista de lo invisible. El escultor de lo intangible. Y tu obra más grande es tu mente educada. Este es el camino. El de los que no aceptan la mediocridad como herencia. El de los que están dispuestos a desmantelar todo lo falso para construir lo eterno. El de los que no esperan un milagro, porque saben que el verdadero milagro es pensar diferente. Y si piensas diferente, actuarás diferente. Y si actúas diferente, vivirás diferente. Y si vives diferente, tu historia cambiará. No por suerte. Por elección. Por diseño. Por fuego. Por forja. Capítulo 3. El legado invisible del pensamiento. No hay tal cosa como una acción sin consecuencias. Cada pequeño acto deja un rastro, una huella silenciosa que no ves, pero que moldea tu destino. Así también ocurre con los pensamientos. Porque los pensamientos no mueren, se heredan. Se filtran en tu lenguaje,
en tus hábitos, en tu energía. Se encarnan en tu carácter. Y eventualmente, se convierten en tu legado. No estamos aquí solo para sobrevivir. Estamos aquí para construir. Y lo que construyes no empieza con tus manos. Empieza con tu mente. Piénsalo. Cada imperio que ha existido comenzó como una visión. Antes de los cimientos, antes de las máquinas, antes de la fuerza, hubo una mente que creyó. Una mente que soñó lo imposible. Roma no fue primero piedra. Fue idea. Igual que las empresas de Steve Jobs. Igual que el movimiento de Mandela. Igual que cada gran revolución que transformó la historia humana. Y tú también eres una idea. Una posibilidad. Una chispa en bruto esperando dirección. Pero si no educas tu mente, vives repitiendo ideas que no son tuyas. Ideas heredadas por miedo, por cultura, por voces que nunca cuestionaste. Y lo más peligroso no es que vivas mal. Es que ni siquiera sepas que podrías vivir de otra forma. Ese es el verdadero infierno, vivir una vida pequeña sin saber que podías construir una grande. El hábito destructivo es solo el síntoma visible de una creencia invisible. Cada vez que te dices no soy suficiente, estás dejando una semilla en la tierra fértil de tu alma. Y si no arrancas esa raíz, florecerá en forma de duda, de miedo, de resignación. Mira a Lincoln, el hombre que abolió la esclavitud, pero que durante décadas fue esclavo de sus pensamientos. En sus cartas, sus diarios, en su mirada, estaba la sombra de la duda, del fracaso, del rechazo. Y sin embargo, no permitió que esas sombras dictaran su camino. Las llevó consigo. Pero no las dejó hablar más fuerte que su propósito. Esa es la diferencia. Todos tenemos sombras. Todos sentimos miedo. Todos cargamos con pensamientos limitantes. La diferencia está en quién educa su mente y quién la abandona. Si estás escuchando esto, es porque hay algo en ti que se niega a vivir con el piloto automático. Algo en ti se ha cansado de vivir solo por repetición. Ese algo es tu verdadera esencia. La voz olvidada que no grita, pero insiste. Que no empuja, pero llama. Responde a esa voz. ¿Cómo? Cuestiona. Cuestiona cada pensamiento como un investigador cuestiona un crimen. ¿De dónde viene esta idea? ¿Quién la puso en mí? ¿Qué evidencia tengo de que sea verdad? Y lo más importante, ¿qué pasaría si dejara de creerla? Verás, el pensamiento limitante se alimenta del silencio. Vive en la oscuridad de lo no cuestionado. Pero cuando lo expones a la luz de la razón, se encoge. Se revela por lo que es, un reflejo antiguo. Un patrón que quizá fue útil una vez, pero que ya no tiene lugar en tu camino. Carnegie, uno de los hombres más ricos y filántropos de la historia, nació en la pobreza absoluta. Pero no heredó una mente pobre. Heredó hambre. Hambre de saber, de crecer, de romper con lo que parecía inevitable. Él entendió que lo que determina tu futuro no es tu pasado, sino tu mentalidad hacia el futuro. Hoy tú tienes ese mismo poder. El poder de reescribir tu legado interno. De elegir qué pensamientos guardar y cuáles dejar morir. Porque si no limpias tu mente, tus pensamientos vivirán más que tú. Infectarán tus decisiones. Se transferirán a tus hijos. Y tus nietos vivirán las consecuencias de los pensamientos que tú no transformaste. Eso es responsabilidad. Eso es educación mental. No un lujo. No una moda. Un deber. Estamos parados sobre una historia profunda. Una cadena de generaciones que nos miran desde el pasado, esperando que hagamos algo diferente. Que rompamos el ciclo. Que tomemos el dolor y lo convirtamos en poder. Que tomemos la queja y la convirtamos en creación. Pero no lo harás con deseo. Lo harás con pensamiento claro. Pensamiento disciplinado. Pensamiento diseñado. ¿Y cómo se diseña un pensamiento? Se diseña con preguntas. Se diseña con entornos. Se diseña con repetición consciente. Se diseña con intención. Cada vez que repites una afirmación empoderadora, incluso si no la sientes aún, estás esculpiendo tu mente. Cada vez que eliges leer en vez de consumir ruido, estás construyendo una mente con base. Cada vez que eliges rodearte de ideas elevadas,
personas con visión, espacios de silencio, estás creando un entorno fértil. Y ese entorno es lo que permite que una nueva mentalidad florezca. Los antiguos lo sabían. Los griegos tenían gimnasios mentales. Los estoicos entrenaban sus pensamientos con ejercicios diarios. Los místicos del desierto pasaban años en soledad, domando su mente como quien doma una bestia salvaje. ¿Y nosotros? Vivimos expuestos a 1000 voces externas, pero apenas escuchamos la nuestra. Alimentamos más a nuestra imagen digital que a nuestra alma interna. Y luego nos preguntamos por qué no cambiamos. ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué seguimos atrapados? La respuesta es simple. No has creado el entorno interno para el cambio. Has intentado cortar ramas, sin cambiar la raíz. Hazlo ahora. No mañana. No después de organizarte mejor. No después de sentirte listo. Hazlo hoy. Cierra los ojos. Respira. Hazte una pregunta radical. ¿Qué pensamientos me están gobernando sin que yo lo note? Y observa. Sin miedo. Sin juicio. Solo observa. Porque lo que se observa, se transforma. Y lo que se transforma, libera. Tú no viniste a este mundo a repetir patrones. Viniste a romperlos. Viniste a dejar un nuevo legado. Uno invisible a simple vista, pero que resonará en cada decisión, en cada hábito, en cada vida que toques. Porque cuando educas tu mente, no solo transformas tu vida. Transformas generaciones. Capítulo 4. Visión. La luz que quema las sombras. La mayoría no fracasa por falta de talento, fracasa por falta de visión. No una visión cualquiera. No una lista de metas superficiales ni un tablero de sueños colgado en la pared. Hablo de una visión ardiente. Una visión tan clara, tan fuerte, tan vívida, que grita más alto que tus excusas. Una visión que se convierte en tu nueva identidad. Una visión que te arrastra hacia ella cuando la fuerza de voluntad se desgasta. Sin visión, el alma se marchita. El hábito destruye porque encuentra un vacío donde germinar. Donde no hay visión, hay confusión. Donde no hay dirección, la mente se estanca. Se entretiene. Se desvía. Se vende por migajas de placer instantáneo. Es por eso que eliminar un mal hábito sin una visión es como cortar una cabeza a la hidra. Otra vuelve a crecer. Pero cuando tienes visión, real visión, la mente comienza a obedecer. La historia está escrita por visionarios. No por realistas. No por los que se adaptaron al molde, sino por los que lo rompieron. ¿Crees que fue realista Henry Ford al soñar que cada ciudadano tendría un automóvil? En su tiempo, los autos eran juguetes de ricos. Nadie lo veía como posible. Pero él no necesitaba que el mundo lo viera. Le bastaba con verlo él. La visión precede a la creación. La visión es el primer ladrillo de toda catedral. Sin visión, la disciplina es esclavitud. Pero con visión, la disciplina es devoción. Tú no eres flojo. No eres incapaz. Lo que te falta no es fuerza. Es una visión lo suficientemente poderosa como para devorar todo lo que te detiene. Una visión tan clara que arda en tu pecho cuando el cansancio te seduzca. Tan nítida que puedas verla con los ojos cerrados. Sentirla. Respirarla. Pero, ¿cómo se construye una visión? No desde el deseo. No desde la comparación. Se construye desde lo profundo. Desde la intimidad brutal con tu verdad. Pregúntate. ¿Qué me rompería el alma no haber hecho al final de mi vida? ¿Qué idea me mantiene despierto por la noche, aun cuando nadie la conoce? ¿Qué versión de mí ya no puedo seguir ignorando? Tu visión no se encuentra. Se recuerda. Porque siempre estuvo ahí. Solo que la enterraste bajo miedos, críticas, expectativas ajenas. Bajo la rutina. Bajo la adicción al estoy ocupado. Pero dentro de ti, en lo más profundo, sabes lo que viniste a hacer. Sabes quién viniste a ser. La mente necesita esa claridad para ordenar su caos. Sin dirección, incluso la mente más brillante se ahoga. Y con dirección, incluso la mente más herida se levanta. Mira a Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión. 27 años de oscuridad, aislamiento, brutalidad.
Pero su visión jamás fue encarcelada. Porque su visión no estaba hecha de circunstancias. Estaba hecha de propósito. Tú también puedes estar encarcelado ahora. No por barrotes, sino por hábitos. Por patrones. Por pensamientos que te mantienen en bucles sin fin. Pero la salida está ahí. Y no es externa. Es interna. Se llama visión. La visión es el faro que guía al navegante en medio de la tormenta. No evita los golpes. Pero le da dirección. Y cuando sabes hacia dónde vas, cada herida se vuelve parte del camino. Así que define tu visión. Escríbela con fuego. Repítela como un mantra. Vívela antes de alcanzarla. Hazlo tan intensamente que el mal hábito no tenga oxígeno donde vivir. Que el impulso de rendirte se ahogue en la certeza de tu propósito. Y cuando dudes, porque dudarás, regresa a tu visión. No a tu estado emocional. No a tu entorno. No a tu circunstancia. Regresa a tu visión. Ella es tu ancla y tu vela. Tu espada y tu escudo. Y que quede claro, la visión no es ego. No es vanidad. No es ambición hueca. La verdadera visión trasciende el yo. Sirve. Inspira. Eleva. La visión auténtica mejora tu vida, y la de quienes te rodean. ¿Sabes por qué Disney nunca vio terminado su primer parque? Porque murió antes. Pero cuando le dijeron a su hermano en la inauguración, qué triste que Walt no esté aquí para verlo, él respondió, lo vio primero que todos ustedes. Por eso están aquí. Esa es la visión. Ver lo invisible. Creer cuando nadie más cree. Actuar como si ya fuera real, porque en tu mente ya lo es. Y cuando educas tu mente con una visión así, no hay hábito que te frene. Porque cada tentación pierde su poder. Cada excusa se derrite frente al fuego de lo que sabes que eres capaz de construir. Así que no preguntes si puedes eliminar un mal hábito. Pregúntate si puedes sostener una visión lo bastante grande como para que ese hábito deje de tener sentido. Una visión grande no es aquella que te da miedo. Es aquella que transforma tu miedo en energía. Haz que arda. Haz que guíe. Haz que te reconstruya. Porque cuando ves claro, caminas con fuego. Capítulo 5. Disciplina, la arquitecta del alma. La inspiración te enciende. La visión te dirige. Pero es la disciplina la que te construye. Muchos comienzan con fuego, pocos lo sostienen. Porque el verdadero enemigo no es el fracaso. Es el abandono. El abandono de uno mismo. El momento invisible en que decides que ya no vale la pena. Que es demasiado tarde. Que estás demasiado cansado. Ese instante sutil es donde se pierde una vida entera. ¿Y qué detiene a la mayoría? ¿Falta de capacidad? No. ¿Falta de tiempo? Tampoco. Lo que detiene a la mayoría es la ausencia de disciplina verdadera. Y cuando hablo de disciplina, no me refiero a rigidez. No me refiero a un sistema militarizado de sufrimiento y represión. No. La disciplina no es castigo. Es devoción. Es amor sostenido. Es respeto profundo por lo que estás construyendo. Piensa en esto, la disciplina es el lenguaje con el que el alma le dice al universo, estoy listo. Cuando Edison falló 1000 veces antes de crear la bombilla, no era terquedad. Era disciplina. Cuando Beethoven compuso sus obras más brillantes estando sordo, no era locura. Era disciplina. Cuando los monjes del Tíbet meditan por horas bajo temperaturas extremas, sin moverse, sin distraerse, no lo hacen por espectáculo. Lo hacen porque han entendido que la mente solo se rinde ante una voluntad educada. Y la voluntad se entrena como un músculo. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, incluso cuando no tienes ganas, estás levantando el peso de tu futuro. Cada vez que dices no a lo que sabotea tu crecimiento, aunque nadie te vea, estás construyendo honor. La disciplina es la única prueba de amor que no necesita palabras. Porque puedes decirte 1000 veces quiero cambiar, pero si no actúas, estás mintiendo. La mente lo sabe. El cuerpo lo sabe. Y esa incoherencia te rompe. Y aún así, la disciplina sigue teniendo mala fama. Nos han enseñado a temerla. A verla como enemiga del placer. Como opuesta a la libertad. Pero es mentira.
No hay libertad sin disciplina. ¿Quieres libertad financiera? Disciplina económica. ¿Quieres libertad emocional? Disciplina mental. ¿Quieres libertad espiritual? Disciplina de hábitos sagrados. Todo lo que vale la pena está protegido por la puerta de la disciplina. Y esa puerta solo se abre desde adentro. Pero claro, cuesta. Y cuesta porque te enfrenta contigo mismo. Porque la disciplina te desnuda. Te dice la verdad sin adornos. Te revela tu palabra rota. Te muestra cuántas veces has prometido y no cumplido. Y ahí, en esa verdad, o huyes, o te reconstruyes. No necesitas prometer más. Necesitas romper menos promesas contigo. Cada hoy no puedo que justificas, debilita tu carácter. Cada empiezo mañana que no cumples, entrena a tu mente a desconfiar de ti. ¿Y cómo vas a construir algo si ni siquiera confías en tu palabra? La disciplina es la herramienta con la que reconstruyes ese vínculo. No importa cuántas veces te hayas caído. Si hoy haces lo que dijiste que harías, hoy mismo comienza la redención. Pero debes hacerlo con intención. No se trata de cumplir tareas por cumplir. Se trata de elevar tu estándar interno. De hacer del acto cotidiano un ritual sagrado. De convertir lo común en trascendente. Cada paso hacia tu visión debe ser ejecutado con reverencia. Como el samurái que afila su espada, aunque no haya guerra. Como el escultor que pule cada curva, aunque nadie lo vea. Como la madre que cuida a su hijo cuando todos duermen. Porque sabe que su disciplina es la raíz de todo lo que vendrá después. ¿Y tú, cómo tratas tu proceso? ¿Como una carga? ¿Como una rutina vacía? ¿Como una obligación social? ¿O como una obra maestra en construcción? La disciplina transforma lo invisible en visible. Transforma tu visión en realidad tangible. Transforma el potencial en presencia. Y sobre todo, transforma quién eres. Porque cada acto de disciplina no solo construye resultados, construye identidad. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de hacer las cosas por obligación, y empiezas a hacerlas porque ya no eres la misma persona. Ya no eres alguien que intenta meditar. Eres alguien que medita. Ya no eres alguien que trata de alimentarse bien. Eres alguien que honra su cuerpo. Ya no eres alguien que quiere escribir. Eres escritor. Ya no estás fingiendo ser. Estás encarnando. Y sí, los demás lo notarán. Porque la disciplina deja huellas. Se siente en tu energía. Se refleja en tu mirada. Se escucha en tu voz. Se manifiesta en tu entorno. Y entonces, ya no tienes que explicar quién eres. Tu presencia lo dice todo. Pero cuidado, no confundas disciplina con perfección. Disciplina no es nunca fallar. Disciplina es levantarte cada vez que caes, más consciente, más fuerte, más alineado. Disciplina no es rigidez. Es flexibilidad con dirección. Como el bambú que se dobla sin romperse, pero nunca deja de crecer. Hay días donde no querrás seguir. Donde el cuerpo te pedirá descanso. Donde la mente te dirá que ya es suficiente. Escucha. Honra tu proceso. Pero no abandones el camino. Porque cada paso sostenido te está esculpiendo. Y lo que estás esculpiendo es sagrado. Mira tu vida ahora. Obsérvala como un arquitecto observa su obra. Pregúntate. ¿Qué parte de mí fue construida con disciplina, y cuál con distracción? ¿Qué hábitos están alineados con la visión, y cuáles son ruinas esperando ser demolidas? Porque hoy, aquí, en este instante, tienes la capacidad de redibujar tus planos internos. No será fácil. Pero dime, ¿qué victoria verdadera ha sido fácil? ¿Crees que Lincoln durmió en paz cada noche mientras el país ardía en guerra civil? ¿Crees que Jobs no dudó cuando fue despedido de su propia empresa? ¿Crees que Frida Kahlo, con su cuerpo roto, no pensó en rendirse mientras pintaba su dolor con los colores más vivos? Lo hicieron igual. Y tú también puedes. Porque en ti hay una llama que aún no ha sido apagada. Y esa llama no se alimenta de emociones pasajeras. Se alimenta de compromiso. De acciones diarias. De disciplina vivida. Así que elige. Hoy. No mañana. ¿Serás gobernado por tus impulsos o por tu visión? ¿Seguirás esperando motivación
¿O serás el tipo de persona que actúa incluso sin ella? ¿Vivirás como esclavo de tus hábitos, o como maestro de tu mente? Tú decides. Pero recuerda esto, cada elección se vuelve parte de ti. Cada acto disciplinado, una piedra más en la catedral de tu alma. Y cuando esa catedral esté terminada, cuando tu vida refleje la grandeza que hoy apenas imaginas. No será suerte. No será destino. Será disciplina. Capítulo 6. Acción. El puente entre el pensamiento y la realidad. El universo no premia las intenciones. No honra las ideas. No responde al algún día. Responde a la acción. La acción es el lenguaje universal de la manifestación. Es la única prueba real de que crees lo que dices creer. Porque puedes pensar en grande, soñar profundo, visualizar 1000 veces. Pero si no actúas, todo se desvanece. Piensa en la historia del mundo, no la cambiaron los que imaginaron cosas increíbles. La cambiaron los que actuaron a pesar del miedo. Los que se movieron cuando nadie los empujaba. Los que se lanzaron cuando la tierra temblaba bajo sus pies. La acción es lo que convierte al ser humano en creador. Esa es tu esencia. No viniste a este mundo solo a contemplar. Viniste a construir. Y sin acción, la mente se pudre. El alma se asfixia. Las ideas se llenan de moho. El tiempo se convierte en enemigo. Por eso tantos viven frustrados, porque saben que hay más dentro de ellos, pero no lo ponen en marcha. Porque sienten que hay algo grande esperándolos, pero siguen esperando un momento perfecto. Escúchame con claridad, no existe el momento perfecto. El momento perfecto es una ilusión que el miedo creó para justificar la inacción. El único instante real es este. Este aliento. Este segundo. Esta decisión. Haz algo ahora. No algo enorme. No algo perfecto. Algo. Cualquier cosa. Porque la acción no solo construye resultados. Construye identidad. Y cuando actúas, le das una señal a tu mente: yo soy diferente. Yo me muevo. Yo lidero. Y esa señal empieza a alterar toda tu química interna. Tus neuronas se reorganizan. Tu energía cambia. Tu visión se hace más nítida. Tu confianza se fortalece. Pero si no actúas, ocurre lo opuesto. La inacción es el alimento del miedo. Cada día que pospones, el hábito destructivo se fortalece. Cada excusa reforzada se vuelve una pared más gruesa. Y un día, te das cuenta de que lo que estás postergando no es una tarea. Es tu vida. La vida se mueve. Evoluciona. Y si tú no lo haces con ella, te conviertes en fósil en medio del cambio. Un espectador de tu propio potencial. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sabido lo que debías hacer y aún así no lo hiciste? Esa brecha entre saber y hacer es el terreno donde mueren los sueños. Tu mente racional te dice qué hacer. Pero es tu voluntad entrenada la que lo ejecuta. Y la voluntad se entrena con acción constante. Pequeña, si es necesario. Imperfecta. Incompleta. Pero real. No necesitas dar pasos gigantes. Solo necesitas dar pasos cada día. No necesitas cambiarlo todo de golpe. Solo necesitas moverte. El poder está en el movimiento. Mira a los grandes constructores de la historia. Leonardo da Vinci no se convirtió en genio con una sola obra. Dibujaba. Estudiaba. Diseccionaba cadáveres para entender la anatomía. No por fama. Por obsesión con la excelencia. Acción tras acción. 1000 actos silenciosos que nadie aplaudía, que construyeron una de las mentes más brillantes que el mundo ha visto. Haz tú lo mismo. Desconéctate de la necesidad de validación. No actúes por likes. No crees por reconocimiento. Crea porque no hacerlo sería traicionarte. Actúa porque no hacerlo es muerte lenta. Y cuando falles, porque fallarás, no pares. El error no es el enemigo. La parálisis lo es. Edison falló cientos de veces antes de dar con el filamento correcto. ¿Te imaginas si se hubiera detenido en el fallo número 300? El mundo seguiría a oscuras. Cada acción, incluso la incorrecta, te acerca a la correcta. Actuar con miedo es mejor que esperar con duda. Caminar lento es mejor que no moverse.
Y si no sabes por dónde empezar, empieza por lo más cercano. Levántate. Respira profundo. Organiza tu entorno. Apaga distracciones. Escribe tu intención. Haz una llamada. Toma agua. Lee una página. Camina 10 minutos. Cada microacción es una microvictoria. Y esas microvictorias se suman. Se convierten en impulso. El impulso se convierte en momentum. Y el momentum en transformación. Pero solo si no te detienes. La constancia en la acción es más poderosa que cualquier talento. No es el más brillante quien gana. Es el más comprometido. La acción sostenida vence la inteligencia dispersa. ¿Sabes qué tenían en común los grandes titanes del progreso? Carnegie, sin educación formal, construyó una industria. Disney, con rechazo tras rechazo, construyó un imperio. Tesla, sin recursos, sin apoyo, sin validación, construyó el futuro. Todos actuaron. No cuando era fácil. Cuando era impensable. Ese es tu llamado ahora. Porque eliminar malos hábitos no es decir, ya no haré esto. Es reemplazarlo con una acción más fuerte, más poderosa, más alineada con tu visión. ¿Quieres dejar la procrastinación? Empieza el día con un pequeño triunfo. ¿Quieres dejar la negatividad? Haz una acción diaria que genere gratitud. ¿Quieres salir de la mediocridad? Actúa cada día como si el mundo dependiera de tu excelencia. Porque, de hecho, alguien sí depende de ella. Tu yo futuro. El tú que te espera al otro lado de tus hábitos actuales. Está ahí, observándote. Esperando. No por magia. Por tu decisión. Así que haz algo. No por resultado inmediato. Sino por respeto a tu camino. Porque la acción es oración en movimiento. La acción es fe en estado físico. La acción es amor propio manifestado. Muévete. No por miedo a perder, sino por amor a lo que puedes ganar. No por obligación, sino por revolución. Porque cuando empiezas a actuar consistentemente, el hábito se transforma. La mente se alinea. El alma despierta. Y la vida responde. Capítulo 7. Gratitud, el fundamento silencioso de la transformación. La mayoría de las personas subestiman el poder de la gratitud. La ven como una emoción blanda, una especie de consuelo para aquellos que no pueden aspirar a más. Piensan que la gratitud es lo que haces cuando no te queda otra opción. Pero nada está más lejos de la verdad. La gratitud no es una rendición pasiva, no es una excusa para conformarse, ni una práctica romántica que pertenece a libros de autoayuda. La gratitud es estrategia mental. Es un enfoque de precisión. Es una forma de reprogramar la manera en que percibes la realidad, de reconstruir la arquitectura invisible de tu sistema de pensamiento. Cuando realmente se comprende y se practica, la gratitud es una herramienta poderosa que rompe la resistencia, disuelve el victimismo y neutraliza la queja crónica, que es la base emocional de muchos malos hábitos. Un hábito destructivo nace, muchas veces, de una percepción distorsionada. Cuando estás constantemente enfocado en lo que falta, en lo que no eres, en lo que no tienes, generas una energía de escasez. Esa energía de escasez alimenta la ansiedad, y la ansiedad busca alivio inmediato. Es ahí donde los malos hábitos encuentran su puerta de entrada: comer sin hambre, navegar redes sociales sin intención, procrastinar proyectos importantes, consumir contenido vacío o sustancias adictivas para calmar un malestar que no sabes explicar. El mal hábito no es el problema. Es el síntoma. Y la raíz, muchas veces, es la ausencia de gratitud. Practicar gratitud no significa ignorar tus metas ni aceptar la mediocridad. Significa reconocer, desde una conciencia despierta, lo que ya funciona, lo que ya tienes, lo que ya eres, para entonces operar desde un estado de poder en lugar de carencia. La diferencia entre alguien que actúa desde gratitud y alguien que actúa desde desesperación no está en lo que hacen, sino en cómo lo hacen. El que opera desde la gratitud construye desde plenitud. El que opera desde desesperación construye desde miedo. Uno eleva, el otro fragmenta. No es casualidad que algunos de los líderes más resilientes y transformadores de la historia practicaran gratitud diariamente, incluso en los momentos más oscuros. Viktor Frankl,
prisionero en los campos de concentración nazis, escribió sobre cómo incluso en medio del horror absoluto, encontraba motivos para agradecer: un rayo de sol, una sonrisa compartida, un pensamiento elevado. Esa gratitud no era evasión. Era resistencia espiritual. Era fuerza interior. Era dominio mental en su forma más pura. La gratitud es una decisión consciente de ver la realidad completa, no solo lo que falta. Y cuando empiezas a vivir así, algo en ti cambia a nivel fundamental. Ya no actúas por llenar un vacío. Actúas porque estás lleno de claridad. Ya no buscas hábitos que anestesian. Buscas hábitos que amplifican. Ya no corres desde el miedo. Caminas desde el propósito. Por eso la gratitud debe integrarse en tu práctica diaria de reeducación mental. No como un ejercicio superficial de decir gracias sin emoción, sino como un compromiso auténtico de encontrar significado en lo que te rodea, incluso en lo que duele. Porque todo lo que duele también enseña. Y todo lo que enseña puede ser motivo de gratitud si tienes el coraje de verlo con otros ojos. Empieza cada día con preguntas poderosas: ¿qué tengo hoy que antes deseaba? ¿Qué fortalezas me ha dado el dolor que he vivido? ¿Qué partes de mí ya son evidencia de mi progreso, aunque no sean perfectas? Esas preguntas no son banales. Son ejercicios de entrenamiento mental. Al responderlas con honestidad y profundidad, estás enseñando a tu cerebro a buscar lo que construye, no lo que destruye. Estás creando una nueva red neuronal que te lleva, automáticamente, a un estado de enfoque positivo sin perder contacto con la realidad. La gratitud también expande tu capacidad de acción. Cuando agradeces, te vuelves más propenso a actuar con determinación, porque ya no estás esperando sentirte completo para empezar. Ya te sientes completo. Por eso puedes avanzar. La gratitud no reemplaza la acción, la potencia. No elimina la disciplina, la refuerza. Porque un espíritu agradecido no necesita recompensas externas para mantenerse firme. Ya está nutrido internamente. Pero atención, la gratitud auténtica no nace cuando todo es perfecto. Nace cuando, aún entre escombros, decides encontrar valor. No necesitas una vida ideal para empezar a agradecer. Necesitas una mirada más consciente. Hay personas que tienen todo y no agradecen nada. Y hay otras que no tienen casi nada, pero han hecho de su gratitud una fortaleza indestructible. No se trata de cuánto tienes. Se trata de cuánto reconoces. Si estás luchando con malos hábitos, empieza por reconocer los momentos donde esos hábitos no aparecen. Observa los días donde fuiste fuerte, aunque solo fuera por un momento. Reconoce tu progreso, aunque sea imperceptible para otros. Agradece tu propio esfuerzo, porque nadie más puede entender el peso que cargas. Agradece el hecho de que aún estás aquí, con la voluntad de cambiar, con la conciencia despierta, con el coraje de enfrentar tu verdad. Eso ya es un acto de grandeza. No necesitas cambiar toda tu vida hoy. Necesitas cambiar tu energía. Y la forma más poderosa, inmediata y accesible de hacerlo, es agradecer. No una vez al mes. Todos los días. Como rutina. Como ritual. Como base. Como parte central de tu identidad. Porque una mente agradecida es una mente fuerte. Es una mente que no necesita sabotearse para sobrevivir, porque ya ha entendido que está viva para crecer. Recuerda esto: lo que no agradeces, lo pierdes. Lo que no valoras, se desvanece. Lo que no reconoces, no puedes amplificar. Por eso, si quieres más claridad, agradece por la comprensión que ya tienes. Si quieres más salud, agradece por la vitalidad que ya te sostiene. Si quieres más fuerza de voluntad, agradece por las veces que no te rendiste, aunque nadie lo haya notado. No necesitas aplausos. Necesitas integridad interna. Y cuando la gratitud se convierte en parte de tu sistema, verás algo extraordinario: los hábitos destructivos empiezan a perder su atractivo. Porque ya no necesitas escapar. Ya no necesitas anestesiarte. Ya no necesitas sabotear tu paz. Porque por fin entiendes que ya tienes una base sobre la cual construir tu grandeza. La gratitud no es el final del camino. Es el piso firme desde donde caminarlo. Es la tierra fértil donde sembrar nuevos hábitos. Es el escudo que protege tu mente de volver a caer en patrones antiguos. Y es,
Sin duda, uno de los mayores actos de inteligencia emocional que puedes practicar si quieres reeducar tu mente de verdad. Hazlo con compromiso. Hazlo con intención. Hazlo todos los días. Y verás cómo, sin darte cuenta, lo que antes te parecía incontrolable se vuelve irrelevante. Porque cuando vives con gratitud profunda, los malos hábitos no encuentran espacio donde sobrevivir. Capítulo 8. Adaptabilidad, el arte de no romperse bajo presión. La mayoría de las personas buscan estabilidad. La buscan desesperadamente. La ansían como si fuera el estado ideal del ser humano. Buscan una rutina que no cambie, una carrera que no se altere, relaciones que nunca se sacudan. Pero esa búsqueda de estabilidad constante no solo es una ilusión, es una trampa. Porque la vida no es estable. Nunca lo ha sido. Nunca lo será. El universo en el que vives se mueve en ciclos, en caos, en cambios constantes. Nada permanece. Nada es eterno. Y mientras tú tratas de controlar todo, la vida sigue su curso, se transforma, se reinventa. Y tú, si no aprendes a adaptarte, te rompes. Adaptabilidad no significa resignación. No significa que debas aceptar pasivamente todo lo que ocurra sin cuestionarlo. Adaptabilidad es una forma elevada de inteligencia. Es la capacidad de ajustarte al entorno sin perder tu esencia. Es mantener el rumbo incluso cuando el terreno cambia. Es seguir caminando aunque el camino no sea el que imaginaste. En esencia, adaptabilidad es supervivencia psicológica y emocional. Y si estás en el proceso de reeducar tu mente para eliminar los malos hábitos, debes entender que ese proceso no va a ser lineal. Va a haber retrocesos, giros inesperados, momentos de duda, situaciones externas que no podrás controlar. Y ahí es donde la adaptabilidad se convierte en tu mayor ventaja. La mayoría de las personas fracasa no porque no tengan la capacidad de mejorar, sino porque no saben recalcular. Porque cuando algo sale mal, su mente colapsa. Se frustran, se bloquean, se rinden. Estaban bien mientras todo iba bien. Pero cuando las cosas no salen como esperaban, su fuerza de voluntad desaparece. Es como un sistema operativo que se bloquea frente al error más mínimo. ¿Por qué? Porque nunca entrenaron la flexibilidad interna. Porque confundieron control con fortaleza. Y en ese error, dejaron que los malos hábitos encontraran su camino de regreso. Tienes que entender algo fundamental: lo que no se adapta, muere. En la naturaleza, los organismos que sobreviven no son los más fuertes ni los más rápidos. Son los que mejor se adaptan. Lo mismo aplica a tu mente. Si tu plan perfecto de hábitos diarios falla porque te enfermaste, porque tuviste una crisis familiar, porque la vida te empujó a algo inesperado, y no tienes la capacidad de ajustar sin caer, entonces tu progreso es frágil. No es verdadero progreso. Es un castillo de arena. La adaptabilidad lo convierte en piedra. Ser adaptable es tener la habilidad de preguntarte en medio de la tormenta: ¿qué es posible ahora? ¿Cómo puedo seguir avanzando bajo nuevas condiciones? ¿Qué necesita ser ajustado sin comprometer mi visión? La persona adaptable no se aferra a la forma. Se aferra al fondo. No se confunde con el método. Se casa con el propósito. Si no puede correr, camina. Si no puede caminar, se arrastra. Pero sigue. Porque su identidad está comprometida con el movimiento, no con el perfeccionismo. Muchas veces, los malos hábitos regresan porque nuestra mente está rígida. Tiene una imagen ideal de cómo debe ser la transformación. Cree que necesita condiciones específicas, estados emocionales perfectos, horarios ideales, motivación plena. Pero la realidad no respeta esos ideales. La vida no te va a pedir permiso para cambiarte los planes. Va a poner obstáculos, va a probar tu carácter, va a moverte del eje. Y si tú no eres flexible, lo perderás todo. No por falta de talento. Por falta de plasticidad mental. Tienes que entender que adaptarte no es rendirte. Es evolucionar. Es tener la humildad de reconocer que el plan necesita cambiar y la sabiduría de rediseñarlo sin drama. Los líderes más poderosos de la historia fueron, ante todo, expertos en adaptación. Abraham Lincoln, durante la Guerra Civil, tuvo que modificar decisiones cruciales bajo presión extrema, ajustando sus ideales para que su visión sobreviviera.
Nelson Mandela transformó su rabia en estrategia. Steve Jobs, después de ser despedido de su propia empresa, reinventó su propósito y regresó con más fuerza. ¿Qué los unía? La capacidad de moverse con el cambio en lugar de resistirlo. Adaptabilidad es fortaleza fluida. Es tener una mente que no se quiebra, sino que se curva sin romperse. Es poder sostener tu disciplina incluso cuando cambian los escenarios. Porque lo importante no es que tu rutina sea perfecta. Lo importante es que tu compromiso se mantenga. A veces tendrás que hacer menos. A veces tendrás que hacerlo de otra manera. Pero mientras te mantengas en movimiento, el progreso continúa. Mientras el compromiso no ceda, el camino no se pierde. Entrenar esta capacidad implica practicar la flexibilidad intencional. No apegarse a la forma, sino al fondo. No confundir medios con fines. ¿Tu rutina se arruinó hoy? Entonces haz lo que puedas con lo que tienes. ¿Tu entorno no coopera? Ajusta tus expectativas, cambia tu estrategia, mantén tu fuego interno. ¿Tu motivación desapareció? Recuerda que no estás aquí por emociones pasajeras. Estás aquí por visión. Por identidad. Por propósito. Eso es lo que no debe cambiar. Y en ese proceso, también aprenderás algo más profundo, que la vida nunca se equivoca al cambiarte el paso. Cada alteración en tu camino es una invitación a crecer, a fortalecer áreas que habías descuidado. Cada interrupción es una oportunidad de construir nuevas formas de ser, más resilientes, más profundas, más reales. Pero solo si estás dispuesto a ver el cambio como maestro, no como enemigo. No temas redibujar tus planes. No temas empezar de nuevo. No temas cambiar el método. El cambio es parte de la transformación real. Y cuando lo integras, cuando lo abrazas sin resistencia, descubres algo sorprendente. Lo que más temías perder nunca fue esencial. Y lo que realmente importa, lo que te define, lo que te transforma, siempre se mantiene si tú decides mantenerlo. Por eso, reeducar tu mente para eliminar los malos hábitos no es crear una rutina perfecta e inamovible. Es construir una identidad tan fuerte y tan adaptable que ninguna circunstancia externa pueda apagar tu fuego. Es poder decir, no importa lo que pase afuera, yo sigo. Tal vez más lento. Tal vez de otra forma. Pero sigo. Y eso es lo que hace que una transformación sea irreversible. Capítulo 9. Resiliencia. El poder de volver a levantarse, una y otra vez. Toda transformación real atraviesa un umbral que muy pocos están dispuestos a cruzar. No es el umbral de la información, porque el conocimiento está en todas partes. No es el de la motivación, porque la emoción inicial es volátil. El verdadero umbral que separa a los que transforman su vida de los que solo fantasean con cambiarla es la resiliencia. La capacidad de continuar a pesar del dolor, del rechazo, del fracaso, de la vergüenza, de la soledad. La capacidad de mirarte en el espejo después de una caída brutal y aún así decidir que vas a levantarte. Que lo vas a intentar de nuevo, aunque ya no tengas la fuerza de antes, aunque tengas miedo, aunque todo dentro de ti grite que sería más fácil rendirse. La resiliencia no es una cualidad mágica que algunos tienen y otros no. Es una decisión constante. Es una actitud que eliges cada vez que la vida te empuja contra el suelo. Es una estructura interna construida con cicatrices, con lágrimas contenidas, con fracasos convertidos en lecciones. Es ese músculo invisible que se activa en los días oscuros y te dice, sin necesidad de palabras, esto no termina aquí. Y en el camino de eliminar malos hábitos y educar tu mente, la resiliencia se vuelve imprescindible. Porque habrá días en que retrocedas. Días en que el viejo patrón mental resurja con fuerza. Días en que hagas exactamente lo que dijiste que ya no harías. Y si no tienes resiliencia, vas a interpretar ese retroceso como una prueba de que no estás hecho para cambiar. Pero si has desarrollado resiliencia, sabrás que ese tropiezo es parte del proceso. No una sentencia. No un fracaso definitivo. Solo una señal de que aún estás en camino. Lo que la mayoría no entiende es que el progreso no es lineal. No se construye sobre una línea ascendente de éxito constante. Se construye entre la caída y el levantamiento. Entre el error y la corrección. Entre el colapso emocional y la decisión de volver a tu centro.
Se construye en la noche, cuando nadie te ve, cuando nadie te felicita, cuando todo parece sin sentido y aún así sigues. La resiliencia es, también, memoria selectiva. No en el sentido de negar la realidad, sino en el sentido de elegir en qué te enfocas. Puedes vivir obsesionado con tus errores o puedes decidir verlos como el precio inevitable del crecimiento. Puedes arrastrar tu pasado como una carga o puedes convertirlo en combustible. La resiliencia consiste en elegir cuál historia contar. La historia del que fue vencido por sus hábitos o la historia del que los venció, lentamente, conscientemente, a través del tiempo, la voluntad y el dolor. Y no te equivoques, todos los grandes que admiras fueron vencidos muchas veces. Edison fue rechazado por docenas de inversionistas antes de poder financiar sus experimentos. Walt Disney durmió en una estación de tren después de haber sido despedido por falta de creatividad. Nelson Mandela fue enterrado en una celda durante décadas antes de gobernar. No fueron elegidos por el destino. Fueron endurecidos por la experiencia. El fuego que los transformó es el mismo que hoy te rodea a ti. La diferencia es lo que hagas con él. Si huyes del dolor, el dolor te perseguirá. Si lo enfrentas, lo conviertes en poder. Eso es resiliencia, no evitar el sufrimiento, sino aprender a usarlo como piedra angular. Porque la resiliencia es mucho más que soportar. Es crecer en medio del colapso. Es reinventarte dentro del caos. Es seguir caminando cuando todos los mapas se han quemado. Es volver a tu visión incluso cuando la realidad la contradice. Y eso requiere fuerza. Pero no una fuerza física. No una fuerza que se muestra. Requiere una fuerza silenciosa, invisible, una que solo tú conoces. La fuerza que nace cuando decides que vas a actuar aunque estés herido. Que vas a avanzar aunque nadie lo note. Que vas a cumplir tu palabra contigo mismo aunque no sientas ganas, aunque estés agotado, aunque estés en ruinas. Y sí, habrá días en que todo dentro de ti te pida parar. Esos son los días sagrados. Porque ahí es donde se define tu carácter. Cualquiera puede avanzar cuando se siente bien. Pero solo los resilients avanzan cuando todo duele. Y ahí, en ese acto silencioso, se produce una transformación irreversible. Porque no solo estás venciendo el hábito. Estás transformando la identidad que lo sostiene. Ya no eres alguien que intenta. Eres alguien que resiste. Que renace. Que no negocia con su destino. Y poco a poco, tu mente empieza a entender que ya no eres la misma persona. Ya no buscas excusas. Ya no te defines por tus caídas. Te defines por cómo te levantas. Y entonces la resiliencia deja de ser algo que usas solo en emergencias. Se convierte en tu base. En tu manera de vivir. Y desde ahí, todos los demás elementos, la disciplina, la claridad, la visión, empiezan a tomar otra dimensión. Porque ahora tienes algo más profundo, la certeza de que nada te puede romper si decides seguir. Resiliencia no significa que no sientas. Significa que no permites que lo que sientes te detenga. Significa que puedes tener miedo y seguir. Que puedes estar cansado y seguir. Que puedes haber fallado muchas veces y seguir. Significa que tú no eres tus caídas, ni tus errores, ni tus momentos de debilidad. Eres la suma de todas las veces que decidiste no rendirte. Y con esa mentalidad, cada hábito destructivo empieza a perder poder. Porque ya no reaccionas desde el impulso. Actúas desde el compromiso. Ya no vives en modo supervivencia. Vives desde tu propósito. Y cada vez que vuelves a levantarte, tu identidad se fortalece, tus pensamientos se reordenan, tu mente se educa un poco más. Así que no temas caer. Teme no levantarte. No te juzgues por haber tropezado. Felicítate por seguir. Porque eso es lo que te convierte, lentamente, en alguien imparable. No el hecho de no fallar, sino el hecho de nunca detenerte. Y si aún te cuesta creer que eres capaz de lograrlo, mira hacia atrás. Mira cada tormenta que sobreviviste. Cada noche en la que pensaste que no podías más. Y sin embargo, aquí estás. No intacto, tal vez. Pero aquí. Más consciente. Más fuerte. Más real. Eso es resiliencia. Eso es lo que ya está en ti. Solo tienes que volver a recordarlo. Solo tienes que volver a usarlo.
Capítulo 10. Aprendizaje, la mente que nunca se cierra. Una de las grandes tragedias silenciosas del ser humano moderno es que muchos dejan de aprender el día que terminan la escuela. Se gradúan, obtienen un diploma, y con eso creen haber cruzado una meta. Pero no se dan cuenta de que el verdadero proceso de educación apenas comienza cuando decides educarte a ti mismo. Aprender no es una obligación. Es un privilegio. Y más que eso, es un acto de rebelión consciente contra la ignorancia voluntaria, contra la pasividad mental, contra esa inercia cotidiana que convierte a personas brillantes en seres mecánicos atrapados en la repetición. Si estás decidido a eliminar malos hábitos y transformar tu mente, tienes que volverte un eterno aprendiz. No como un estudiante pasivo que memoriza información ajena, sino como un buscador activo, hambriento de comprensión, dispuesto a reconstruirse cada vez que una idea nueva lo exige. El aprendizaje no se trata solamente de acumular datos o de leer más libros. Aprender, de verdad, es exponerte a lo desconocido, incomodarte con lo que contradice tu visión del mundo, cuestionar tus creencias más arraigadas, incluso cuando esas creencias te han acompañado toda la vida. Aprender es permitirte evolucionar. Es aceptar que no sabes lo suficiente. Que aún puedes ser más claro, más sabio, más efectivo, más auténtico. Y cuando hablamos de reeducar tu mente, de reemplazar hábitos automáticos y patrones inconscientes, lo primero que necesitas es humildad. Humildad para reconocer que hay cosas que aún no comprendes. Que tus hábitos no son solo comportamientos, sino manifestaciones visibles de sistemas de pensamiento que llevan años operando en segundo plano. Y para desmontar eso, necesitas aprender. Necesitas comprender cómo funciona tu mente. Cómo se crea un hábito. Cómo opera la neuroplasticidad. Cómo las emociones condicionan tu conducta. Cómo los entornos moldean tus decisiones. No puedes cambiar lo que no entiendes. Y si decides ignorar estos fundamentos, terminarás frustrado, intentando romper cadenas internas con las herramientas equivocadas. Aprender también implica observar. No solo leer libros o ver conferencias, sino observarte a ti mismo con atención, como un científico que estudia su propio laboratorio. Cada vez que cedes ante un impulso, pregúntate por qué. ¿Qué lo activó? ¿Qué pensamiento vino antes? ¿Qué emoción lo acompañó? ¿Cómo reaccionó tu cuerpo? ¿Qué historia te contaste para justificarlo? Esta autoobservación, practicada día a día, sin juicio pero con disciplina, se convierte en una forma de aprendizaje vital. Porque empiezas a reconocer tus patrones con claridad. Y lo que se reconoce, se puede transformar. Pero no todo el mundo está dispuesto a hacer esto. ¿Por qué? Porque aprender de uno mismo requiere valor. No es cómodo descubrir que muchas de tus decisiones fueron tomadas desde el miedo o la carencia. No es agradable darte cuenta de que ciertos hábitos no son el resultado de debilidad, sino de creencias que absorbiste cuando eras demasiado joven para cuestionarlas. Aprender te exige responsabilizarte. Y eso asusta. Pero también libera. Porque una vez que comprendes que tú mismo construiste tus hábitos, entiendes que también puedes deconstruirlos. Y construir algo completamente nuevo. Otro error común es creer que aprender es algo que haces cuando tienes tiempo. Pero esa visión es pobre. Aprender no es una actividad que agregas a tu agenda. Es una mentalidad con la que vives cada momento. Puedes aprender mientras trabajas, mientras fracasas, mientras hablas con alguien, mientras te equivocas. Cada experiencia contiene una lección, si estás lo suficientemente presente como para verla. El problema es que muchos viven en automático. Reaccionan, repiten, se quejan, pero no extraen aprendizaje. Viven las mismas situaciones una y otra vez, pero no evolucionan. Porque no prestan atención. Y sin atención, no hay transformación. Haz del aprendizaje un ritual sagrado. No esperes al dolor para abrir la mente. No esperes al colapso para replantearte tu camino. Aprende antes. Aprende siempre. Rodéate de personas que te eleven, que te desafíen intelectualmente, que no te permitan estancarte. Consume contenido que te rete, que no solo te entretenga, sino que te expanda. Lee sobre historia, sobre psicología, sobre neurociencia, sobre espiritualidad, sobre cualquier cosa que te ayude a entender mejor la experiencia humana.
Y lo más importante, lleva ese conocimiento a la acción. Porque el aprendizaje que no se aplica se convierte en una forma sofisticada de evasión. Hay quienes leen cientos de libros pero siguen siendo esclavos de los mismos hábitos de siempre. No por falta de información, sino por falta de integración. La verdadera sabiduría no está en saber mucho, sino en aplicar lo que sabes con coherencia. Un solo principio bien aplicado puede transformar tu vida más que 10 libros sin acción. Y recuerda esto con claridad, los malos hábitos prosperan en la ignorancia. Les conviene que no comprendas cómo funcionan. Les conviene que no sepas cómo fue condicionada tu mente. Porque mientras no entiendas el sistema, lo seguirás repitiendo. Pero una vez que lo estudias, que lo analizas, que lo desmantelas con aprendizaje profundo, entonces recuperas tu poder. Porque ya no actúas desde la inconsciencia. Actúas desde el conocimiento. Desde la elección. Por eso, nunca subestimes el acto de aprender. Nunca dejes de estudiar tu mente. Nunca creas que ya lo sabes todo. Porque el momento en que crees haber llegado es el momento en que empiezas a retroceder. El aprendizaje constante te mantiene despierto. Te mantiene humilde. Te mantiene evolucionando. Y en este camino de reeducación mental, cada nueva comprensión, cada nuevo modelo que integras, cada perspectiva que asimilas, se convierte en una herramienta. Una herramienta para construir una identidad más fuerte, más libre, más consciente. Una identidad que ya no reacciona. Que elige. Que actúa con claridad. Que avanza con propósito. La mente que aprende, se expande. La mente que se expande, no regresa jamás a su forma anterior. Y eso es lo que convierte el aprendizaje en una forma de libertad. Capítulo 11. Identidad, la raíz oculta de todos tus hábitos. Si alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de todo tu esfuerzo, vuelves a caer en los mismos patrones, en los mismos comportamientos que juraste dejar atrás, la respuesta no está en tu fuerza de voluntad, ni en tu entorno, ni en la falta de tiempo. Está en tu identidad. Porque todo lo que haces, día tras día, está alineado con quien crees que eres. No con quien deseas ser. Con quien, en lo más profundo de tu mente, te has convencido que ya eres. Y mientras esa identidad no cambie, ningún hábito nuevo podrá mantenerse con el tiempo. Es fácil intentar cambiar desde la superficie, empezar una dieta, iniciar una rutina de ejercicio, dejar de consumir contenido que te resta, apagar las redes, tomar agua, despertarte temprano. Pero si, en lo profundo, sigues creyendo que eres una persona indisciplinada, inconstante, débil, adicta, incapaz, entonces esa identidad saboteará cada paso que intentes dar. Porque el ser humano, consciente o inconscientemente, hace todo lo posible por actuar de forma coherente con su autodefinición. No queremos traicionarnos. Y si te has definido por años como alguien con poca voluntad, como alguien que siempre falla, como alguien que no termina lo que empieza, entonces tu mente va a buscar formas de confirmar esa narrativa, aunque te haga daño. Los hábitos no son solo acciones repetidas. Son extensiones de tu sistema de creencias. Son manifestaciones visibles de cómo te ves a ti mismo. Por eso, cualquier intento de cambio que no incluya una revisión profunda de tu identidad es frágil. Puedes sostenerlo unas semanas. Tal vez unos meses. Pero eventualmente, el viejo tú se abre paso. No porque sea más fuerte. Sino porque nunca lo reemplazaste. Solo lo empujaste temporalmente al fondo. Cambiar tu identidad no es un proceso mágico. No ocurre por desearlo. Ocurre por diseño. Primero necesitas observar con brutal honestidad cómo te defines. No cómo te presentas ante los demás. Sino cómo te hablas en silencio. ¿Qué frases repites mentalmente cuando fracasas? ¿Qué nombres te das cuando estás en tu peor versión? Esa voz interna, que muy pocas veces expresas en voz alta, es la que dirige tu comportamiento. Es más poderosa que cualquier consejo, que cualquier técnica, que cualquier motivación externa. Y si no la reprogramas, seguirá operando por defecto. La reprogramación comienza con conciencia. Necesitas detenerte y hacer un inventario profundo. ¿Qué historias me he contado sobre quién soy? ¿Qué frases escuché desde pequeño que convertí en ley interna? Tal vez alguien te dijo que no eras inteligente.
Que no eras fuerte. Que no eras bueno en algo. Tal vez lo escuchaste tantas veces que se volvió parte de tu estructura mental. Y desde ahí empezaste a actuar. No porque sea verdad, sino porque nadie te enseñó a cuestionarlo. Una vez que identificas esas definiciones internas, debes desafiar cada una de ellas. Pregúntate, ¿quién dijo esto de mí? ¿En qué contexto? ¿Era cierto entonces? ¿Sigue siendo cierto hoy? ¿Qué evidencia tengo de lo contrario? Este cuestionamiento consciente, repetido, sostenido, abre grietas en la estructura rígida de tu vieja identidad. Y en esas grietas, puedes plantar semillas nuevas. Pero no basta con pensar diferente. Tienes que actuar diferente. Porque cada acción es una afirmación. Cada vez que haces algo que no corresponde con tu vieja identidad, estás construyendo la nueva. Si antes eras alguien que abandonaba cada proyecto, terminar algo, por más pequeño que sea, es un acto revolucionario. Si antes eras alguien que reaccionaba con ira, responder con calma es una declaración silenciosa de que ya no eres el mismo. No necesitas decírselo a nadie. Porque tu conducta empieza a hablar por ti. Esta transformación toma tiempo. No hay atajos. Pero si eres constante, un día te detendrás y te darás cuenta de algo increíble, ya no estás fingiendo ser disciplinado. Ya no estás actuando como alguien enfocado. Lo eres. Ya no tienes que luchar por mantener un hábito. Porque el hábito está alineado con tu identidad. Y cuando eso ocurre, todo se vuelve más simple. No más fácil, pero sí más claro. Porque ya no estás en guerra contigo mismo. Estás en coherencia. Por eso, en este proceso de eliminar hábitos destructivos, el trabajo más profundo no está en la superficie. Está en redefinir quién eres. No con palabras vacías. Con evidencia interna. Con compromiso. Con hábitos nuevos que no se imponen desde la culpa, sino que nacen desde una visión clara de la persona que decide ser. Y esa persona no necesita ser perfecta. Solo necesita ser real. Honesta. En construcción. Firme en sus valores. Abierta a evolucionar. Fiel a una nueva narrativa. Una narrativa que no niega el pasado, pero que ya no lo usa como excusa. Una narrativa que honra el camino recorrido, pero que está comprometida con un futuro completamente distinto. Cambiar tu identidad es el acto más poderoso que puedes emprender. Porque cuando tu mente cree de verdad que eres alguien nuevo, todo lo demás, hábitos, decisiones, relaciones, proyectos, empieza a reordenarse automáticamente. La mente busca siempre coherencia. Y cuando tu definición interna cambia, tu comportamiento lo sigue. No intentes eliminar malos hábitos. Reemplázalos con hábitos que estén alineados con tu nueva identidad. No trates de suprimir lo viejo. Dale vida a lo nuevo. No luches contra el tú del pasado. Fortalece al tú del futuro. Y entonces, sin darte cuenta, un día mirarás atrás, y te costará reconocerte. No porque hayas olvidado quién eras, sino porque, por fin, decidiste recordar quién podías ser. Capítulo 12. Entorno, el ecosistema silencioso que moldea tu mente. Uno de los errores más comunes cuando se busca transformar la mente y eliminar malos hábitos es pensar que el cambio depende exclusivamente de la fuerza de voluntad. Como si pudieras vencer años de condicionamiento con simple determinación personal. Como si pudieras resistir la tentación, el ruido, la distracción, simplemente poniéndote serio. Pero la realidad, demostrada por la ciencia, por la historia y por la experiencia humana, es que tu entorno tiene una influencia abrumadora sobre tu comportamiento. Lo que te rodea te programa. Te impulsa o te sabotea. Te enfoca o te dispersa. Por eso, si no rediseñas el entorno en el que vives, trabajas, piensas y sientes, no importa cuánta disciplina tengas, tarde o temprano, los viejos hábitos te arrastrarán de nuevo. Y aquí no hablamos solamente de los objetos físicos que te rodean, aunque también importan, sino del entorno en su sentido más amplio, los estímulos a los que estás expuesto, los espacios donde pasas más tiempo, las conversaciones que repites, las personas con las que convives, la energía de los lugares que visitas. Todo eso entra en ti. Todo eso configura tu mente incluso cuando no te das cuenta. Cada lugar tiene un lenguaje.
Y tu cuerpo lo entiende aunque tu mente no lo procese de forma consciente. Piensa por un momento en tu espacio diario. ¿Está diseñado para impulsarte hacia tu mejor versión? ¿O es un terreno fértil para la distracción, la pereza, la postergación? Mira tus hábitos más destructivos y pregúntate, ¿en qué entorno aparecen con más frecuencia? Tal vez siempre comes mal cuando estás solo frente al televisor. Tal vez procrastinas más cuando trabajas en un espacio desordenado. Tal vez caes en el uso excesivo del móvil porque siempre lo tienes al alcance, iluminado, con notificaciones constantes. Estos detalles que parecen pequeños no lo son. Son anclas invisibles. Y si no los reconoces, vas a seguir culpando a tu voluntad, cuando en realidad el saboteador está en tu entorno. La historia está llena de ejemplos que muestran cómo el entorno moldea al individuo. Los grandes centros de conocimiento de la antigüedad, Atenas, Alejandría, Bagdad, Florencia, no produjeron sabiduría por casualidad. Eran entornos diseñados para el pensamiento. Rodeaban al individuo con ideas elevadas, conversaciones complejas, arte, ciencia, mentoría. ¿Qué pasaría si tú rediseñaras tu entorno con el mismo cuidado? Si cada espacio en el que habitas empezara a reflejar el tipo de mente que quieres cultivar. Y si cada objeto, cada sonido, cada conversación fuera una afirmación de tu visión, en lugar de una trampa que te lleva de regreso al hábito que quieres romper. Aquí es donde entra una de las verdades más poderosas que pocas personas están dispuestas a aceptar: no necesitas más fuerza de voluntad. Necesitas menos tentaciones. No necesitas más motivación. Necesitas menos fricción. Y eso se logra rediseñando tu entorno para que las decisiones alineadas con tu visión sean las más fáciles, y las decisiones que te sabotean sean las más difíciles de tomar. Por ejemplo, si quieres leer más y pasar menos tiempo en redes, coloca los libros visibles y elimina las aplicaciones que te roban tiempo del lugar prioritario. Si quieres comer sano, organiza tu cocina de modo que las opciones saludables estén a la vista y las opciones dañinas estén lejos, difíciles de alcanzar. Si quieres pensar con claridad, limpia tu espacio de trabajo. Elimina lo que no necesitas. El orden externo reduce el ruido interno. No es una cuestión estética. Es una cuestión de energía mental. Y esto va más allá del espacio físico. Hablemos también del entorno humano. Porque las personas con las que pasas más tiempo tienen un impacto directo sobre tu conducta. Las actitudes, las palabras, las emociones de quienes te rodean moldean tu percepción de lo que es normal. Si estás rodeado de personas que se quejan, que viven en modo víctima, que se refugian en hábitos destructivos, poco a poco, sin que lo notes, empiezas a imitarlos. No por debilidad. Por adaptación. El cerebro humano busca pertenecer, no destacarse. Prefiere encajar en un grupo mediocre que estar solo en el camino de la excelencia. Por eso, cuando decides transformar tu vida, a veces te das cuenta de que también tienes que transformar tus relaciones. No desde el juicio. No desde la superioridad. Sino desde el amor propio. Porque hay momentos en los que continuar cerca de ciertas personas significa abandonar tu evolución. Y no puedes permitir que la lealtad a lo que te destruye sea más fuerte que tu compromiso con lo que te construye. Redefinir tu entorno también implica redefinir tus rutinas digitales. ¿A qué contenido te expones cada día? ¿Qué tipo de información consumes? ¿Qué clase de ideas estás absorbiendo desde que te despiertas? Recuerda, cada estímulo repetido forma parte de tu programación mental. Si empiezas tu día leyendo noticias negativas, viendo comparaciones sociales, absorbiendo ruido, estás entregando tu mente a otros antes de darte tiempo para dirigirla. Eso también es entorno. Y eso también debes rediseñarlo. No se trata de vivir en una burbuja. Se trata de crear un ecosistema alineado con tu transformación. Un espacio donde la excelencia no sea un acto heroico, sino una consecuencia lógica. Un entorno donde todo lo que te rodea te recuerde lo que estás construyendo. Donde cada pared, cada objeto, cada conversación, cada elección te devuelva a tu propósito. No se trata de controlar todo, pero sí de ser intencional con lo que permites que te acompañe. Y recuerda, el entorno no es estático. Evoluciona contigo. A medida que tú creces, tus espacios también deben crecer.
Tus amistades deben elevarse. Tus conversaciones deben transformarse. Tus rutinas deben refinarse. Porque tu entorno es una expresión visible de tu identidad. Si quieres construir una identidad nueva, necesitas crear un mundo que la sostenga. No subestimes el poder de lo que te rodea. Porque, al final, tú no cambias tu vida desde la fuerza. La cambias desde la estructura. Y la estructura más poderosa no es tu voluntad. Es el entorno que has elegido, o tolerado, para ti. Cambia tu entorno, y cambiarás tu mente. Cambia tu mente, y cambiarás tu vida.